Buenos días, hermanos. Sí. Vamos a buscar Salmos, capítulo 45, un poco más. Salmos 45, versículo 7. 7. Salmos, capítulo 45, versículo 7. ¿Lo tienen todos? Cuarenta y cinco, 7. Leemos juntos. ¿Sí? 1, 2, 3. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Bueno, vamos a orar juntos. Te damos muchas gracias, Padre Dios, por haber salvado del infierno eterno. Merecemos recibir el juicio del infierno por nuestros pecados. Pero tú enviaste tu Hijo unigénito Jesús al mundo para salvar a nosotros. Porque la Biblia dice que Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Entonces éramos pecadores, pero el sacrificio de la muerte y derramó toda sangre de Cristo, ya ahora somos perdonados. Y también ahora somos hijos de ti y somos miembros de tu iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Entonces esa gracia recibimos. Y también en nuestro corazón tiene tu amor. Y también recordamos tu gran sacrificio que derramó toda tu sangre por nuestros pecados. Entonces, gracias por haber tenido esta gracia en nuestro corazón. Y ahora, por tu permiso, estamos aquí en el mundo. Entonces ahora nosotros queremos sacrificar por ti y por tu evangelio, porque primero tú sacrificaste por nosotros y derramaste toda su sangre por nosotros. Entonces ahora nosotros queremos amarte más y glorificar tu santo nombre. Pero ahora el mundo y Satanás están impidiéndonos para que no caminemos bien en tu camino de Cristo. Pero en verdad en nuestro corazón tenemos ese deseo y ese anhelo a vivir por ti y por tu evangelio. Entonces te pedimos que nos ayude y guíenos. Por favor, el Señor. Y también de misericordia para los hermanos que son débiles y no están llevando bien su vida cristiana, para que ellos también puedan caminar bien en tu camino correctamente. Entonces, a veces nuestro Señor está utilizando las maneras para que los hermanos que están desviando del camino del Señor puedan caminar y regresar, ¿no?, a ti, y también para vivir por tu gracia, ¿no? Entonces estamos aquí juntos para aprender más y también para que tengamos más la fuerza por escuchar tu palabra. Y también te pedimos que dé
tu palabra preciosa a cada quien necesita en la vida cristiana. Porque solamente tu palabra puede llevarnos bien y puede ayudarnos. Y algunos hermanos están en el sufrimiento, algunos hermanos también están en el problema fuerte. Entonces ellos están gimiendo por medio de estos problemas. Entonces queremos que tú ayudes a los que están sufriendo por las cosas, ¿no? Y más que los espíritus están pidiendo y anhelando para obtener más alimento por la palabra de Dios. Entonces, nosotros queremos escuchar más tu palabra y también queremos tener más tu sabiduría en nuestra vida cristiana. ¿Para qué? Para que el Satanás y el mundo no nos ataquen. Y también hoy estamos aquí juntos con los hermanos santos para que podamos escuchar tu voz conforme a la palabra de la Biblia. Ayúdenos y guíenos. Gracias por todos. Oramos en el nombre de Jesucristo, quien murió en la cruz para salvar a nosotros del infierno eterno. Amén. Ahora también, como 3 o 4 semanas estamos aprendiendo acerca de confirmación, ¿no? Verificación de nuestra salvación, ¿no? Entonces hoy también vamos a terminar este tema, hasta hoy. Entonces, algunas maneras, ¿no?, que podamos verificar nuestra fe, nuestra salvación, aprendemos, ¿no?, conforme la Biblia, que es la palabra de Dios y que es el libro de Dios, de Jehová. Entonces hoy también vamos a confirmar, vamos a verificar acerca de nuestra fe, ¿sí? Nuestra fe está bien o no delante de Dios, ¿sí? Conforme la palabra de Dios. Como sabemos bien, ¿no?, nuestra fe, también nuestra salvación ya obtenemos por la palabra de Dios. Entonces ahora nuestra fe, nuestra vida cristiana también debemos llevar conforme la palabra de Dios, ¿no? Entonces, para llevar bien nuestra vida cristiana, para como glorificar el santo nombre de Dios, necesitamos llevar bien conformando, verificando nuestra fe, nuestra salvación, ¿sí? Entonces ya hemos visto, ¿no?, muchas maneras, pero hoy vamos a ver, ¿sí?, una más, que un salvo empezará a odiar el mal y el pecado, ¿no? Nosotros fuimos salvos, ¿no?, del pecado, ¿sí o no? Nosotros fuimos salvos del infierno por el sacrificio de Dios. Entonces nosotros ya sabemos bien que Dios aborrece el mal y el pecado, ¿es verdad? Entonces un salvo automáticamente a odiar, ¿sí?, a odiar el mal y el pecado. Entonces, 1 Juan capítulo 3, versículo 6 dice, todo aquel que permanece en él no peca, dice, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido, así dice. ¿Sí? 1 Juan capítulo 3, versículo 3 dice. Entonces, después de recibir la salvación, como después de ser perdonado de todo el pecado, automáticamente odiará el mal y el pecado. Sí, es verdad, ¿no? Por nuestra debilidad, si caemos, ¿no?, caemos en el como pecado en el mundo, pero si es salvo, se levante rápido. No
le gusta a pecar. Si un salvo, si está en el pecado, ¿siente bien o siente mal? Siente mal. Cuando, si salga mal la palabra de mi boca, yo sentiré bien o mal. Mal. ¿Es verdad, no? Sí, es verdad. Entonces, un salvo empieza a odiar el mal y el pecado. ¿Sí? Hebreos capítulo 10, 22. Vamos a ver. Hebreos 10, 22. Ya. Hoy vamos a terminar este tema, ¿eh? Voy a pasar rápido. Hebreos 10, 22. Diez, 22. 22. ¿Tienen? Ya, 22. Leemos juntos. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Aquí dice, acerquémonos con corazón sincero, en plana certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. Ya, una persona se vistió, sí, se vistió, buena, como blanca, una ropa blanca, apenas compró y ya se puso. Entonces, esta persona quiere sentar a un lado, en lodo, en polvo, en la tierra, no creo que no. Quiere cuidar muy bien. ¿Sí? Es obvio, ¿no? O sea, nosotros también, por el sacrificio de Dios, que es Cristo, nos dio un vestido blanco. Ya nosotros tenemos ese blanco, ya estamos poniendo, ya están. Entonces nosotros no queremos sentar cualquier lugar. Por eso, un salvo no le gusta pecar. ¿Sí? Un salvo. Mire, algunos hermanos ya como que les gusta a pecar. Es necesario pensar, ¿yo soy salvo o no? Si sigue pecando, aún ahora, y piénsenlo, que soy salvo o no. Yo soy creyente o incrédulos. Piénsenlo. Ustedes que están escuchando la palabra de Dios, ¿son salvos, sí o no? ¿Son creyentes, sí o no? ¿Son hijos de Dios? Sin embargo, ¿les gusta pecar? Piénsenlo. Cuando peque, no siente nada, piénsenlo. ¿Qué? ¿Soy salvo o no? Porque un salvo, cuando después de conocer el amor de Dios, automáticamente no quiere pecar más. ¿Sí o no? ¿Es verdad? Sí, es verdad. Pero cuando ve una tele o internet que las cosas obscenas aún le gusta, por favor, hermano, chequen, examine su fe, su salvación, ¿sí? Conforme la palabra de Dios. Si nosotros podemos caer por nuestra debilidad, pero no nos gusta, ¿sí? Pecar, el pecado. El rey David era un cristiano mejor, ¿no? Que todos. Sin embargo, él cayó en la tentación, en el pecado. Y también nos confesó acerca de su corazón, ¿no?
Y también él así oró a Dios. Mire, Salmos 19, versículo 12. Salmos 19, versículo 12. Ya, yo lo leo. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos y preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces será íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Así dice. Él está como confesando, pidiendo a Dios, ¿sí? Líbrame de los que me son ocultos. Porque eres salvo. No quieren pecar más. Sin embargo, caen en el pecado sin querer. Y nada más que dice, preserva también a tu siervo de las soberbias. ¿A qué se refieren las soberbias? Soberbias. ¿Altivos? ¿Ojos altivos? Sí, es bien, está bien. Pero en hebreo dice, aunque conoce que es el pecado, sigue cometiendo en este pecado. ¿Sí? Es gran pecado. Ya nosotros podemos darnos cuenta, ¿no? Cuando caigamos en el pecado, ya como entendemos, ¿no? Que es el pecado. Sin embargo, seguimos en este pecado. Es más gran pecado. El rey David dice, por favor, líbrame de los que me son ocultos. Y también, preserva también a tu siervo de las soberbias. Nosotros también somos cristianos, entonces odiamos, aborrecemos a pecar el pecado. ¿Se me explicó? Nosotros no podemos las cosas que Dios aborrece. ¿Es verdad? Sí, es verdad. Por eso un salvo automáticamente odia a pecar. ¿Sí? Ya, mire, vamos a ver. Un salvo experimenta emociones espirituales. Cuando recibe la salvación, como siente algo. ¿Sí? Ya, mire, Pedro escribió así sobre la relación entre los cristianos y Cristo. Por eso, 1 Pedro 1.8 dice, 1 Pedro 1.8 dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Así dice, Ya mire, en ese tiempo a los que leyeron la carta de Pedro recibían persecuciones fuertes. Las personas persiguieron a los cristianos y ellos estaban leyendo la carta de Pedro. Por medio de la carta de Pedro podemos observar la verdad que sus fe afectaban mucho en sus vidas. Podemos saber, aunque tienen muchos sufrimientos pero la fe y confianza que tenían en el Señor guiaba su vida. Entonces, entre ellos marcaban dos señales sobresalientes. Dos señales. Primero, experimentan el sentimiento del amor de Cristo. Porque nosotros ya nos cuenta el amor de Cristo, del Señor. Entonces, cuando recibimos la salvación, sentimos
acerca del amor de Cristo. ¿Sí me entiende? En esa época, las personas que no creían a Cristo asombraban, ¿sí? Observando los cristianos. Porque abandonó la alegría y comodidad del mundo, aunque tenían sufrimientos y tribulaciones fuertes. Y aunque hubo persecuciones, nunca negaban que son cristianos. Ellos guardaban y aguantaban y estaban dispuestos a mostrar esa verdad ante la gente. ¿Sí me entiende? Para los incrédulos, a los cristianos deberían de parecer como un loco. Igual parecería ante sus vistas con las personas que maltrata a sí mismo. Y a los que no creían, observaban a ellos cómo podían aguantar y tolerar esas persecuciones y sufrimientos. ¿Desde dónde pudieron obtener esa valentía? Ellos se espantaron cuando ellos miraron a los cristianos que están aguantando. Nosotros sabemos bien, en esta época, los cristianos fueron seguidos, ¿sí o no? A veces fueron como comida de leones. A veces el soldado de Roma quitaron la piel de los cristianos. A veces ellos, los cristianos, fueron crucificados al revés. Pedro así fue. Y a veces decapitadas su cabeza por creer en Cristo. Entonces las personas cuando miraron a ellos, los cristianos, se espantaron. ¿Cómo? ¿Cómo pudieron aguantar? ¿Cómo? ¿Por qué ellos no pudieron entender a los cristianos? Porque ellos miraron con los ojos de carne. Ellos no tenían los ojos espirituales. Por eso ellos no pudieron entender bien a los cristianos. ¿Cómo? Si observan a los cristianos con los ojos de carne, no podrán entender ninguna condición que hace tolerar esos dolores y sufrimientos. Hoy en día también, cuando nosotros predicamos la palabra de Dios con nuestra familia siempre nos persigue, nos ataca, nos molesta. Siempre los hermanos, si quieren compartir la palabra de Dios con su familia, nuestra familia siempre nos ataca, nos molesta. Pero como las vistas, como los ojos de carne, no pueden entender bien, ¿sí? Esa tolerancia, como con toleración y como paciencia. Porque ellos están mirando por los ojos de carne. No tienen los ojos de espíritu. Pero los cristianos tienen algo que no podían observar por los ojos de carne, que es el amor de Cristo. La verdad, los cristianos amaban algo que no se podía ver con los ojos. Aunque ellos no podían ver por sus propios ojos, amaban a Cristo. Y pudieron aguantar por el amor de Cristo. Por eso podían tolerar esa persecución por medio del amor de Cristo. Al momento de recibir la salvación, puede experimentar ese sentimiento del amor de Cristo hacia Cristo. En mi caso también, yo estaba preocupado por mi pecado.
Entonces, cuando escuché la predicación del tema del pecado, me sentí mal. Y también tenía algo miedo. Pero después de conocer el amor de Dios, de Cristo, yo pude sentir acerca del amor de Cristo. Por el amor de Cristo, yo fui libre de mi pecado. Por eso, yo pude empezar a amar a Cristo. Como ven ustedes, son salvos, ¿no? Cuando recibieron la salvación, ¿qué sentían? ¿Qué sentían? Sí. Es algo como experiencia de espíritu. Es como señal como sobresaliente. Y la segunda señal es experimentar la felicidad en Cristo. O sea, obtener la paz y libertad de todo nuestro pecado. Aunque por el exterior fueron oprimidos, por interior experimentaba la alegría espiritual que no es posible explicar con las palabras humanas. Y esa alegría les hacían más fuerte sus fe. La fe de ellos hizo aguantar acusación exterior por medio de la alegría. Por eso, Colosenses capítulo 1, versículo 11 dice, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Entonces, aquí dice, con gozo. Entonces, cuando recibieron la salvación, tiene experiencia de espíritu, ¿sí? Puede sentir acerca del amor de Cristo. Puede como experimentar en gozo, ¿sí? En mi caso, era igual. Yo pude amar a Cristo y también tenía la paz. Por el pecado yo estaba muy angustiado, estaba muy triste, tenía miedo, pero después de ser salvos, ya puedo sentir que soy libre. Y también estoy feliz y en gozo. Por eso, un salvo. Pero deberían de distinguir bien con los sentimientos espirituales falsos. ¿Sí me expliqué? ¿Explicó? Sí. Tiene sentimiento falso. Experiencia falsa. Puede tener. Entonces es necesario distinguir bien. Algunos pueden tener emoción por experiencia de espíritu. Por milagro. Por la oración, por otras cosas que la Biblia, que la palabra. Pero nosotros cuando escuchen la palabra de Dios, por medio de la palabra de Dios, podríamos tener experiencia de espíritu, como gozo y como amor de Cristo. Cuando llegue con otras cosas, como milagro, como oración, puede tener experiencia falsa. Tiene que distinguir bien. ¿Por qué? Aquí en la Biblia nos ha dado muchos ejemplos. Primero, el sentimiento del arrepentimiento sobre el pecado también puede haber algo falso. Mire, 1 Samuel capítulo 15 versículo 24, sale el rey Saúl. Vamos a ver. 1 Samuel 15, 24.
Primera Samuel 15. 15:24. 15:24. ¿Tiene? ¿Los varones? Bueno, por favor, lean. 1, 2, 3. Nosotros sabemos bien acerca de esta historia. El rey Saúl, ¿sí?, desobedeció a la palabra de Dios. Él escuchó la palabra de Dios, pero el rey Saúl era un siervo de Dios. Sin embargo, él desobedeció a la palabra de Dios. Entonces estaba apartado, como separado de Dios. Y en este momento Dios dijo que te tiró, como te abandonó, porque tú primero me abandonó. Entonces el Saúl tenía algo preocupación. Entonces él pidió a Samuel, por favor. Yo, aquí dice, yo he pecado. ¿Qué quiere decir? Me arrepentí. Pero miren, hermanos, ¿él realmente se arrepintió? ¿Realmente? Es algo, un gran problema. Los cristianos también a veces cayeron en como tentación, en el pecado, y regresaron a la iglesia, confesaron a Dios: yo me arrepentí, perdóname, pero sigue en el mismo pecado. ¿Realmente se arrepintió? No, hermanos. Era falso. Era mentira. Como el Saúl, él dijo aquí, ¿qué dijo? Yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová. Él confesó a Dios: si yo quebranté el mandamiento de ti. ¿Qué quiere decir? Yo me arrepentí, perdóname. Y también aquí dice: tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Perdona ahora mi pecado. Pasando un poco versículos, dice aquí 30, vamos a ver, 30. Primera Samuel 15:30. Hermanas, ¿si pueden? Sí. Bueno, 1, 2, 3. ¿Podemos entender este versículo? ¿Él se arrepintió verdaderamente con el corazón? No, hermanos. Él dice: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo. Él tenía más preocupación que por el pueblo, no por Dios. Era falso. Su sentimiento era falso. Su arrepentimiento era falso. Era mentira. Pero aquí dice, el sentimiento de arrepentimiento sobre el pecado puede ser falso. De nosotros también. ¿Sí? Necesitamos distinguir bien. Y también puede tener una esperanza falsa y vana. Confesaron que yo estoy esperando el día del Señor, el día de Jehová. Ellos confesaron así. Por eso Dios regañó a ellos. ¿Realmente está esperando el día de Jehová? ¿De Dios?
porque su esperanza es vana y falsa. Dios dijo. Los israelitas confesaron a él, Dios, que estamos esperando, deseamos el día de Jehová. Pero Jehová dice, Dios dijo, Amós, capítulo 5. Vamos a ver, Amós. Amós 5, 18 al 20. Amós 5, 18 al 20. 18 al 20. ¿Tiene? (18 al 20). ¿Sabe dónde está Amós? Antes de Jonás. ¿Jonás dónde está? En la Biblia. En la Biblia. Amós capítulo 5, versículo 18 al 20. ¿Tiene? Leemos juntos. Ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz, como el que huye de delante del león y se encuentra con el eso, o como si entraré en casa y apoyaré su mano en la pared y le muerde una culebra. Dice, ellos dijeron que estamos esperando la luz. Esperamos el día del Señor. Así dice, ¿no? ¿Sí o no? ¿Es verdad? Pero aunque ellos estaban esperando la luz, ¿llegaron qué? ¿Qué llegaron? La tiniebla. Nosotros también confesamos, ¿no? Decimos, ahora nosotros estamos esperando la luz, el día del Señor, el día del juicio, porque Dios juzgará al mundo en el fin. Estamos esperando ese día porque somos cristianos. Sin embargo, pueden ser esperanza mentira en sí mismo. Por eso es necesario examinar bien nuestra fe. Tiene que tener exactamente la fe conforme a la Biblia. Por eso la Biblia que dice, examinaos su fe. Porque puede ser falsa. Aunque confesamos nosotros, podemos ser falsa nuestra esperanza. ¿Qué creen, hermanos? ¿Qué creen? Es algo temeroso. ¿Por qué? Si no está teniendo buena fe, conforme la palabra de Dios, correctamente, en el fin, ¿qué pasaría con esa persona? Con esa persona, ¿qué pasaría, hermanos? Me da miedo. Aunque están escuchando la palabra de Dios en mismo lugar, en mismo tiempo. Sin embargo, en el fin puede ser como él, como estas personas. Puede perder totalmente. ¿Es algo temeroso, sí o no? Es verdad. Es algo miedo que está dándonos. Por eso necesitamos cada vez examinar nuestra fe. ¿Estamos bien o no? Miren, por experimentar algunos sentimientos espirituales muy fuertes, no significa que es un hombre renacido. Los hombres que no pudieron recibir la salvación verdaderamente también pueden sentir algo espiritual muy fuerte y emocionar por tal razón. ¿Sí me entiende? Puede ser falso. Pero en nuestra iglesia siempre están dando oportunidad, ¿sí o no?, para examinar nuestra fe.
Mire, San Mateo capítulo 13, versículo 20, 21 dice, vamos a buscar. San Mateo 13. San Mateo 13, 20, 21. Un labrador está sembrando la semilla. Una semilla cayó en la tierra, en la calle. Otra semilla cayó en la piedra. Otra semilla cayó en espina. Otra cayó en una buena tierra. Ya mire aquí, explicando sobre 13, 20, 21. San Mateo capítulo 13, 20 a 21. Leemos juntos. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Aquí dice, una persona recibió con gozo. Aquí dice, al momento la recibe con gozo. Con gozo, con alegría. Es una experiencia espíritu. ¿Es verdad? Sin embargo, por pasar tiempo, por las cosas, como aquí dice, persecución y aflicción. Aquí dice, luego tropieza. No da fruto. Pero él recibió gozo, con gozo. Experiencia espiritual. Pero era falsa. Era falsa. Yo no quiero que los hermanos que estén escuchando sean como esta persona. Con gozo recibió y después pasar tiempo, sí, aquí dice, tropieza. Y aquí San Mateo también 21:9, vamos a ver, 21:9, 21:9. San Mateo capítulo 21, versículo 9. ¿Tienen? ¿Quién quiere leer? Bueno, Luisa, por favor. 1, 2, 3. Gracias, hermanas. Mire, cuando Jesucristo entró al Jerusalén y los israelitas lo aceptaron con gozo, ¿sí o no? Por eso ellos declararon y clamaron a Jesús, Hosana, dice, Hosana, ¿a qué se refiere? Hosana. ¿A qué se refiere Hosana? Sálvanos ahora. Ellos así creyeron en Cristo. Hosana, en las alturas. ¿Sí? Y ellos lo recibieron con gozo, alegría. Mire, pero ¿cuántas personas de ahí fueron verdaderos discípulos del Señor Jesús? ¿Cuántos fueron discípulos de Cristo? ¿Cuántos? ¿Quién sabe? Miren, como israelitas lo aceptaron con gozo, con alegría, feliz. Sin embargo, muchos empezó a dejar. Pocos lo aceptaron como discípulos. ¿Sí me entiende? Sí.
Mire, recibieron a Jesús con entusiasmo, con alegría. Pero todas las personas que recibieron a Jesús fueron salvos. No, hermanos, no. En vez excluyeron y abandonaron a Jesús y hasta lo mataron. Así fueron. Pero nosotros entendemos bien. Ellos lo aceptaron, recibieron con gozo o no. ¿Con gozo o no? Sí. Pero era falso. Así puede suceder en esta época, en misma época de nosotros. ¿Sí? Pero en la Biblia dice que esto no es nada extraño. Porque hay muchos. San Mateo capítulo 7 sale muchos cristianos falsos. Ellos trabajaban en el nombre del Señor. Sin embargo, ellos fueron rechazados. Ellos fueron al infierno. Y ellos dijeron a Dios. Ellos dijeron, nosotros profetizamos en tu nombre. Nosotros hicimos milagros. Nosotros estábamos juntos contigo. Tú nos enseñaste. Sin embargo, ellos fueron al infierno. ¿Por qué? Eran falsos hermanos. Eran falsos trabajadores de Dios. Eran falsos. En aquí también puede suceder misma situación. Puede ocurrir misma situación como ellos. Aunque aceptaron Cristo en gozo. Pero puede ser falso. ¿Por eso qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Examina su fe. Examina su fe. Las personas piensan, ¿no? Una persona se cayó, orando. Y algunas, por escuchar, y grita, y bailan. Y dice la lengua. Y suena extraña. Las personas piensan que es experiencia espiritual de Dios. ¿Es cierto? Tal vez puede ser, pero mayoritariamente son las cosas de demonios. Es verdad. Porque un demoníaco, ¿cómo actúa? Raro, ¿no? Grita, baila, habla algo extraño. ¿Sí? Mire, hay las cosas, ¿no? Hay las cosas que Dios da. Dios da. Normalmente los pecadores al momento de recibir la salvación muestra esa experiencia espiritual de arrepentimiento, ¿sí? Tener conciencia sobre el pecado y temor sobre el juicio de Dios y importancia espiritual. Esas cosas son los ejemplos. Un pecador antes de recibir la salvación debe de sentir la necesidad sobre la salvación. Es verdad, ¿no? Si no quiere, Dios no salva. Pero el que está como sentir la necesidad, Dios lo salvará. Dios la salvará. Reconocer sobre sus pecados y tener miedo hacia Dios es muy bíblico y razonable. Por eso el rey David nos confesó. Salmos 38, versículo 4 dice, Salmos 38, versículo 4, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Así dice. Él nos confesó y confesó a Dios.
porque mis iniquidades, mis pecados se han agravado sobre mi cabeza. Todas las personas, cuando escuchen la palabra de Dios, tienen que sentir mismo con Él. Si soy pecador, tengo miedo sobre este pecado. Salmos 38, versículo 18 dice: por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. Entonces, en el seminario damos evidencias de que Dios está vivo. Y después aprendemos acerca de nuestra condición, ¿sí o no? Por la palabra de Dios. Somos pecadores. Reconocemos. ¿Sí? Y después nosotros pedimos a Dios. ¿Sí? Soy gran pecador, entonces ten misericordia. Y Él lo salvará. ¿Sí? Como apóstoles, como Pedro predicó a su pueblo acerca de pecado, acerca de Cristo. Entonces ellos tenían miedo. Por eso ellos preguntaron a Él: entonces ahora, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Los que escucharon la palabra del tema del pecado tienen que sentir como ellos. ¿Qué haremos? ¿Qué debemos hacer? ¿Sí? Está diciendo que el que reconoce sobre estas cosas y ora con Dios, con todo corazón, recibirá la salvación. Por eso la Biblia que dice: cercano es de Jehová a los quebrantados de corazón y salva, dice. Es un orden. Tiene que sentir acerca de su condición y tiene que tener algo miedo de Dios, del infierno. ¿Sí? Como el fariseo y publicano estaban como orando, ¿sí? ¿Sí? Delante de Dios. Pero el fariseo estaba orando sobre sus pies, ¿sí? Y levantando sus manos. ¿Sí? Yo soy como él. Diezme. Yo hice diezmo. Yo ofrendé. Yo ayudaba a las personas. Cada 8 días yo ayuné. Yo así llevaba mi vida. Yo soy gran servidor de ti. Así él confesó. Tenía orgullo. Pero un publicano, él no puede alzar su cabeza, sus ojos hacia arriba. Y golpeando a su como pecho, diciendo que yo soy gran pecador, ten misericordia, sálvame. Entonces, cuando regresen ellos, ¿quién fue salvo? ¿Quién fue salvo? Publicano. Es como orden para recibir la salvación. ¿Sí? Entonces, comprender y conocer que es un maldito pecador y tener miedo sobre el juicio del Señor Dios, todas estas cosas son las cosas necesarias antes de ser salvo. Y al momento de reconocer el amor del Señor y de Cristo, puede librar de ese temor y de miedo y sentir la libertad de su alma. Es el orden. ¿Sí? ¿Sí me entiende? Y también hay casos que unos que ya recibió la salvación y aún no tienen la confianza. Por eso siente. Ya tienen muchas pruebas en su vida que ya arrepintió. Pero aún así hay unos cristianos que faltan la seguridad sobre la salvación. Y las como dudas de ellos
provienen de tomar mal de precio de sí mismo por confiar en sí mismo. Por eso tiene estas dudas. Y también igual viene de la insuficiencia de entendimiento del amor y la misericordia de Dios. Piensan que mi pecado más grande que el amor de Dios. Pero la Biblia dice el amor de Dios cubra todo el pecado. ¿Sí? O sea, no pudieron entender el poder de Dios. Esa persona están pensando que el poder de Dios es como el poder de hombre. Pero no. El amor de Dios es tan grande y eterno, ¿sí o no? Por eso nos cubrió y nos perdonó para siempre, eternamente. ¿Es verdad? Es verdad. El amor de Dios es tan grande que cubre todo el pecado. Por eso los pecadores fueron perdonados para siempre o temporalmente. Para siempre, eternamente. Porque no quiere aceptar, ¿por qué? Porque están pensando, están llevando su fe conforme a propia idea, propio pensamiento. ¿Sí me entiende? Por eso. Entonces, si algunos que tienen estas dudas, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Ya mire, vamos a ver, vamos a aprender sobre las maneras de comprobar su salvación. ¿Sí? Entonces, primero, debemos de escuchar seguidamente. No tiene que dejar. ¿Por qué? Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, hay que seguir escuchando la palabra de Dios para confirmar su fe. ¿Es verdad? Y Hebreos capítulo 2, versículo 1 dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, dice. Tiene que atender bien a las palabras que hemos oído. Entonces nosotros siempre estamos dando la oportunidad para examinar nuestra fe y nuestra salvación. En el seminario. El seminario es una buena manera para examinar y también una buena manera para recibir la salvación. ¿Es verdad? Entonces, cuando hay el seminario, necesitamos participar, asistir al seminario. Y también para guiar nuevas almas perdidas. ¿Es verdad, no? ¿Sí? Podemos ocupar bien, aprovechar bien esta oportunidad para que nuestra familia, para que nuestros como conocidos sean salvos. ¿Sí? Entonces, nosotros y los que tienen dudas de su salvación, hay que seguir escuchando la palabra de Dios para examinar, para verificar muy bien. ¿Sí? Hebreos capítulo 3, versículo 14 dice, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio, dice Hebreos capítulo 3, versículo 14, dice, Hebreos 3, versículo 14, Estoy hablando rápido, por no tener mucho tiempo. Hebreos 3, capítulo 14. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. ¿En dónde está confirmación? ¿En dónde está verificación de nuestra salvación? ¿En dónde? En dónde escuchamos del principio. ¿Sí me explico? Aquí creo que casi todos escucharon el seminario, ¿no? Y creo que entendieron acerca de la salvación. Sin embargo, tienen dudas algunos.
Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué tiene que hacer? Aquí dice, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio, tiene que regresar en el fin, en principio, al principio. ¿Sí? Ya, 1 Corintios capítulo 15, versículo 1. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, así dice. ¿Sí me entiende? Nosotros, si tienen dudas acerca de su salvación, ya miren, hermanos, miren. Si no es salvo, ¿es gran problema o no? Algunos dicen que no. ¿Por qué tenemos que recibir la salvación? ¿Por qué es necesario la salvación? ¿Por qué? Dios es amor, entonces llevará a todos. ¿Es cierto? No, hermanos. Exactamente la Biblia están diciendo, ¿no? Algunos serán dejados, algunos serán tomados. En el fin del Señor, en el día de Jehová. Así será. Dos partes. Una parte de ser dejado. Otra parte de ser tomados. Es una como asunto ligero. No, hermanos. Es algo, un problema demasiado. ¿Creemos en Dios, sí o no? ¿Creemos en la Biblia? Creemos, ¿no? En Cristo. Sin embargo, aún no son salvos conforme a la palabra de Dios. Aún no tienen seguridad. Aún no están confirmados su fe, su salvación. Es algo gran problema. ¿Por qué? Perderá. Será echado al infierno. Es verdad, ¿no? Mire, hermanos. ¿No existe el infierno? Sí existe. ¿No existe el cielo? Sí existe. Porque la Biblia es verdad. Jesús es real. Vino aquí en el mundo. Verdaderamente. Entonces será cumplido sí. Esto. Cumplirá la palabra de Dios. Entonces la Biblia dice acerca de este tema. La Biblia dice, el que tiene el temor del infierno no tiene seguridad de su salvación. La Biblia dice que el Señor no está en él, dice. No es mi parte, es de Dios. Él dijo. Si Dios me salva, yo voy. Si no me salva, yo no voy. Voy a quedar aquí en el mundo. Mire, este mundo quemará. Dios quemará este mundo. Así termina en el fin. O sea, aquí en la Biblia, nosotros aprendemos acerca de como arca de Noé, ¿sí o no? El Noé predicó acerca del juicio, del diluvio. Dios va a juzgar este mundo porque está lleno de pecado. Todas las personas son perdidos totalmente. No buscan a Dios. Siguen cometiendo el pecado. Dios dijo a Noé, yo voy a destruir este mundo con lluvia. Pero las personas creyeron. No, hermanos. Se burlaron de él. Se burlaron de Dios. Se burlan del juicio de Dios. ¿Qué pasó? No pasará nada. Así ellos se burlaron. Hoy en día también la Biblia exactamente, segunda Pedro, capítulo 3, está explicando sobre el mundo que será quemados. Pero las personas están pensando como broma.
No pasará nada, este mundo es todo. ¿Sí? No, hermanos, no es así. Cumplirá la palabra de Dios exactamente. Aquí en la Biblia, ¿cuántas existe? Profecías. ¿Cuántas profecías existe? Tiene aquí en la Biblia. En la Biblia. Muchos. Miles de profecías aquí en la Biblia. Pero aún ¿sí? No ha encontrado una cosa que no cumplió. Todos cumplió. Ya está escrito en la Biblia, ya se cumplió. Es verdad. Entonces nosotros necesitamos, ¿no? Necesitamos pedir hasta que nos dé, ¿sí? La confirmación y la verificación. Es verdad, ¿no? Entonces, hay que seguir escuchando hasta que Dios nos da la confirmación de nuestra salvación. La Biblia dice, el Evangelio no llegó en la confusión, con la confusión, sino certidumbre. Por eso, si sigue escuchando la palabra de Dios para solucionar sus dudas, ¿no? Puede solucionar. Dios dará. Y también podemos confirmar y asegurar por hacer en medio de la comunión, en la comunión, dando frutos. ¿Sí me explico? Porque es imposible estar muerto su vida cristiana y estar oscuro espiritualmente, diciendo que yo creo en Jesucristo. Los cristianos ya están en la luz. ¿Sí me explico? Entonces, un luz tiene que estar con luz. Tienen que estar juntos. Hay que congregar juntos. Cuando está en luz, puede entender bien que yo soy oscuro o luz. ¿Sí me entiende? Entonces, por congregar con los hermanos en la luz, pueden examinar, probar. Por eso es algo muy importante, es muy importante la congregación en la iglesia. La Biblia dice, ¿no? Los que son salvos tienen que permanecer en ¿dónde? En mí. ¿Quién es? Cristo. ¿Jesús quién es? La cabeza de la iglesia. Entonces, por permanecer bien, por congregar bien en la iglesia, puede examinar bien y verificar su salvación también. El que tiene la luz dará fruto de la luz. ¿Es verdad? Es obvio, es obvio. Los cristianos son vivos, no son muertos, sino vivos. ¿Sí? Por eso no pueden estar en la oscuridad, tienen que estar en la luz, tienen que estar en los santos. ¿Sí? Porque la fe verdadera es la vida en vez de ser teoría. La fe verdadera significa salir de la muerte y de la oscuridad espiritual y entrar en la luz y la vida de Jesucristo. Por eso San Marcos capítulo 4, versículo 28, porque del suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, dice. Dará frutos. ¿Sí? San Mateo 13:23 dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Por una semilla puede dar muchos frutos si un salvo. ¿Es verdad, no? Entonces, ¿qué es el fruto?
¿Qué es el fruto? Apenas como una hermana aquí salió y memorizó, recitó. ¿Qué? El fruto de espíritu. ¿Cuántos frutos? ¿Cuántos frutos de espíritu? 9. ¿Podemos como recitarnos? ¿Podemos recitar? ¿Sí o no? Los que no pueden, vamos a buscar. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, 22 al 23. ¿Sí tienen? Ya. Los que les citaron, necesiten aprender bien, ¿sí? Necesiten sin ver estos versículos de 22 al 23. ¿Ya? 1, 2, 3. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Aquí sale 9 frutos de Espíritu. ¿Sí? Hay que dar estos frutos. También más precioso un fruto, ¿sabe qué es? ¿Sabe qué es? ¿Qué es? Salva a un alma perdida. Dios puede estar muy feliz cuando un pecador se arrepiente. ¿Se me explicó? Es un gran fruto. ¿Es verdad, no? Sí. Por eso nosotros ahora estamos tratando a predicar, ¿sí? Para que las almas perdidas sean salvas. Aunque las personas nos persiguen, ¿sí? Se molesta de nosotros. ¿Por qué tú siempre dices acerca de ti, acerca de Dios? ¿Sí? No me molesta, vete, ya deje. Yo voy a vivir aquí, ¿no? Las personas dicen así. Porque no saben. Sin embargo, nosotros seguimos insistiendo, por favor, hermano. ¿Sí? Hermana, por favor. Y padre, y papá, y mamá, por favor, escuchen. Solo una vez. No voy a decir más. Por favor, solo una vez. Y ya pasó una vez, otra vez nosotros. ¿No? ¿Por qué? Porque una alma muy importante. La salvación que tan grande dice la Biblia, ¿no? ¿Sí o no? Una alma nosotros no podemos comprar con el dinero del mundo. Aunque se junta todo el dinero del mundo, no puede comprar ese alma. Porque es tan grande. Nosotros, por eso, así. Entonces nosotros necesitamos compartir, ¿sí? La palabra de la salvación. Yo quiero, en mi caso, mi hermana me guió, mi hermana, usted no sabe, algún día visitará nuestra iglesia, ¿no? Pero no sé cuándo vendrá. Pero yo quiero que mi hermana venga aquí para conocer a ustedes, ¿no? Ella me guió, ella nunca me dejó, nunca. Si realmente nosotros peleamos, ¿sí? Yo pegué a mi hermana. Malo, ¿no? Soy malo. Pero ella no dejó. Esta persecución no era importante para ella. Ella solamente atentó en mi alma. Solamente. Siempre me acercó mi hermana. Por favor, hermano. ¿Sí? Yo creo que durante 4 años, yo negaba a mi hermana. Dijo, mi hermana dice siempre. ¿Por qué ella así?
Porque ella se dio cuenta, un alma es tan grande. Nunca puede dejar. Ahora nosotros también. ¿Sí? No podemos dejar ni un alma. Dios tampoco quiere. Cuando un pecador se arrepiente, Dios estará contento, ¿sí o no? Es verdad. Más que 99 justos, dice la Biblia. Por eso nosotros queremos. Este mes hay el seminario, ¿sí o no? Es verdad. Hay el seminario con Pastor Jonathan. En este tiempo, en esta semana, podemos trabajar, podemos agradar a nuestro Señor por salvar un alma tan grande, una salvación tan grande. Podemos ver el milagro. Nosotros cuando incurre una persona que estaba en punto de morir, salva a esta persona. Entendemos bien que es un milagro, ¿sí o no? Es un milagro. Un pastor ore poniendo su mano sobre un enfermo. Y ore como hace extraño, ¿no? Y después se levantó y curó. Pensamos y decimos que gran milagro, porque salvó un enfermo, ¿sí o no? Pero ¿qué es más grande? Salvó un alma perdida. Podemos salvar a esta persona para siempre. Podemos dar la vida eterna. Es más gran milagro, ¿sí o no? Delante de los ojos. ¿Por qué no queremos? ¿Por qué no? ¿No quieren ver el milagro espiritualmente? ¿Sí o no? Sí, queremos. Es gran obra de Dios. Y los hermanos dicen, yo no tengo invitados, entonces voy a quedar con tele, con telenovela. Hermanos, no, hermanos. Vamos a participar en gran obra de Dios. ¿Es verdad, no? ¿Sí o no? Por favor, hermanos, ¿no? No vamos a descansar en esta semana. Vamos a invitar nuevas almas perdidas. Vamos a participar en el seminario, en la obra de Dios. Y algunos dicen, yo tengo trabajo, tarde, de mi trabajo. Llegar tarde, entonces mejor que no voy. No, hermanos. Aunque termine tarde, participe en la obra de Dios. Es mejor. Aunque no hay invitado, participe en la obra de Dios. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Antes yo tenía pena. Un pastor está predicando la palabra del evangelio preciosa. Sin embargo, casi mitad están vacío. Qué pena, ¿no? ¿No tiene pena? Invitamos un pastor para que nuestros conocidos sean salvos. Sin embargo, nosotros estamos descansando. Qué pena, ¿no? Es pena. Perdón. Nosotros queremos participar en la obra de Dios, ¿no? ¿Sí o no? ¿Dios qué quiere? ¿Dios qué quiere? Dios quiere que todos los hombres sean salvos. No importa, importante. ¿Sí? Una situación difícil. Dios nos dio más conocidos. ¿Para qué? Trabajemos para ellos. Sacrificamos. Mire, para salvar un alma perdida, alguien tiene que sacrificar. Sin haber sacrificio, no habrá el fruto. ¿Es verdad, no? Un labrador tiene que sacrificar mucho. ¿Es verdad? Tiene que cuidar bien. Tiene que sembrar desde la muy madrugada. Tiene que sembrar. Hay que salir, hay que levantarse muy temprano.
Es un sacrificio grande, ¿no? Hay que sacrificar su vida, hay que sacrificar su dinero, hay que sacrificar algo para obtener un fruto. Pero si quiere, no quiere, ¿cómo puede pedir un fruto de Dios? Por favor, Dios me bendiga. Sin sacrificar. Tiene que hacer algo, ¿no? Para recibir la bendición de Dios, ¿sí o no? ¿Es verdad, no? No hacen nada, pero bendíceme. Bendígame. ¿Puede? Oh, hermano. Un labrador sin trabajar, ¿cómo puede esperar un fruto? No podemos, hermano. Queremos dar muchos frutos. Queremos salvar almas perdidas. Sin trabajar, ¿cómo pueden? ¿Cómo pueden, hermanos? No pueden. Noviembre hay buena oportunidad para sacrificar. Sacrificar. Si no quieren, ¿no quieren sacrificar? Sí. Por favor, hermanos. Vamos a participar y vamos a invitar nuevas almas perdidas, ¿no? Porque las almas perdidas están gimiendo. Algunos dicen, por favor, sálvame, ayúdame. Así dicen algunos. Pero nosotros no queremos escuchar esta voz. Quieren tapar nuestros oídos. Ya, yo no escuché. Es mal. Delante de Dios. Sí. A veces los hermanos dicen, nosotros invitamos, insistimos muchas veces, varias veces, miles de veces. Es verdad, miles de veces. Unos 2 veces. No quieren, ya estamos mejor. Yo no quiero molestar. Hermanos, no. ¿Sí? Está bien a molestar, sí. Está bien molestar a las personas. Estas partes, ¿no? Así molestan a las personas. Por favor, pide prestado dinero. Muchas veces molesta. No, hermanos. Esta parte de espíritu es muy como valioso, precioso. Antes yo, perdóname. Antes yo estaba muy enojado con mi hermana. Antes de ser salvos, antes de darte cuenta, yo estaba muy enojado con mi hermana, porque ella siempre me molestaba. Siempre busca a mí y entre a mi casa y siempre ella dijo, ¿sí? Vamos a escuchar una vez más. Y ella muchas veces me dijeron, solamente esta vez, no voy a hacer más. Siempre ella dijo, por eso yo como que yo supe que ella está mintiendo. No era última vez, porque siempre digo así, ¿no? Por fin, yo dije a ella, sí, bueno, es última vez, y no me diga más, y después de escuchar esta vez. Ya escuché y entendí acerca de Dios y la salvación. Y ella nunca me dijo otra vez, porque ya fui salvo. Y después de ser salvo, yo agradezco mucho a mi hermana. Nuestra familia será igual, si se entiende, ¿sí? Acerca de la salvación. ¿Es verdad? Sí. Entonces vamos a trabajar. Yo desvié otro lado. ¿Sí? Bueno. Dame por última. Ya. Entonces nosotros no podemos criticar acerca de la salvación de alguien. ¿Sí me entiende? Nosotros no podemos saber quién es salvo, quién es salva. No podemos saber. Entonces no podemos criticar acerca de los hermanos. ¿Sí? Entonces,
Aquí Mateo capítulo 13, versículo 28-29, Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dice, dije, ¿qué quiere decir? Nosotros no sabemos bien, no distinguen, no critican. Esa persona, esto como hermano no es salvo. Una hermana no es salva, nos critica. No podemos, hermanos. Solamente nosotros oramos. Por eso algunos no vinieron aquí en la iglesia, por criticar la salvación. Por actuar mal, unos hermanos que dicen, tú no eres salva. Tú no eres salvo. No podemos decir, ¿cómo podemos saber? El que están diciendo así es Dios. La Biblia dice, solo Dios y por sí mismo conoce, en sí mismo sabe. Pero muchos hermanos tienen errores de esta parte. Tú eres salvo, porque no actúa bien, no lleva bien su vida cristiana, por eso tú eres salva, no eres salva. Así dice. Es gran error, hermanos. No digan eso. Solamente oren. Cuando vi si una hermana y hermano que no están llevando bien, oren por estas personas para que se examinen, para que chequen la fe de ellos. Solamente oren por ellos. Digan, ¿sí? Aquí por eso dice, vamos a arrancarnos. ¿Qué dijo Dios? No, hermanos, dejen hasta el fin. Hasta el fin, Dios van a distinguir bien para quemar y otro llevar. Así, nosotros también así necesitamos. Perdón, pasó mucho tiempo, pero aún no terminamos. Pero hoy hasta aquí aprendemos, ¿no? También vamos a orar para terminar. Te damos muchas gracias, Padre Dios, por haber permitido un día más, porque nuestra vida está en ti y también está manejando nuestra vida. Entonces, tú nos dio un día más. Entonces, agradecemos mucho y aprendemos acerca de certificación de nuestra salvación. Entonces, por favor, guíe a nosotros para que nosotros siempre estar bien nuestra fe, conforme la palabra de Dios. Y también hoy tenemos algunos planes para hacer como la obra de Dios, como la construcción y también servicio de la iglesia. Entonces te pedimos que nos ayude y también nos guíe. Gracias por todos. Oramos en el nombre de Jesucristo, que nos ama siempre. Amén.